Hermanos, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien en esta mañana, hermanos. Espero que hayan amanecido muy bien, con muchas ganas también de querer seguir trabajando, estudiando algunos y haciendo todo lo que tenemos que hacer el día de hoy. Solamente quisiera compartirles, hermanos, el día de hoy una pequeña porción de la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 1, del versículo 21 hasta el versículo 25. La palabra de Dios nos enseña a ser no solamente oidores de la palabra de Dios, sino también hacedores, o sea, personas que lleven a la práctica lo que escuchamos acerca de la palabra de Dios. El versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago, el escritor de este libro, nos anima a primeramente quitar todo lo malo de nuestro corazón, desechar todo lo malo de nuestro corazón para poder de esa manera recibir con mansedumbre la palabra de Dios. Es algo que debemos de hacer, hermanos, antes de poder leer o escuchar la palabra de Dios. Limpiar nuestro corazón, pedir al Señor que abra nuestro corazón y limpie nuestro corazón para que solamente la palabra de Dios pueda entrar en nuestro corazón y haga una obra especial en nuestra vida. Entonces, hermanos, lo primero que nosotros tenemos que hacer es poder pedirle al Señor que nos ayude a recibir su palabra con mansedumbre. Y nosotros debemos estar dispuestos a recibir también su palabra. El versículo 22 continúa diciendo: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, aquí está el punto. Este es el versículo clave de esta mañana. El escritor Santiago nos dice que no solamente seamos oidores de la palabra de Dios, podemos oír y es muy fácil escuchar y leer la palabra de Dios. No, no solamente eso, hermanos, sino también tenemos que ser hacedores, llevar a la práctica todo lo que nosotros escuchamos, leemos y aprendemos de la palabra de Dios. Algo muy importante, hermanos, para el creyente es no solamente escuchar o leer la Biblia, sino también es llevarla a la práctica. Eso es lo que nos va a ayudar, hermanos, a poder seguir adelante y a poder seguir, hermanos, aprendiendo más de nuestro Señor y a poder seguir guardando mejor todavía, hermanos, lo que aprendemos de la Biblia. Entonces, seamos hacedores de la palabra de Dios, hermanos, y no solamente oidores. ¿Por qué? Por esto mismo. El versículo 23 y 24 dice: pero porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Entonces, Santiago lo que nos está diciendo aquí es que la persona que solamente es una persona oidora de la Biblia y no solamente y no es hacedora, es como una persona que se considera en un espejo su rostro, que se mira en un espejo su rostro, pero cuando se va, al final se olvida cómo era o se olvida si tenía algún defecto en su rostro y todo ello. Y es lo mismo, hermanos, con una persona que solamente es oidora de la palabra de Dios. Cuando solamente oímos la palabra de Dios, al final nos olvidamos lo que escuchamos, nos olvidamos lo que leímos. Y eso no está bien, hermanos. Nosotros necesitamos siempre recordar lo que aprendemos de la palabra de Dios, ya sea lo que escuchamos en la iglesia o lo que leemos en nuestras casas. Y cómo nosotros vamos a recordar, hermanos, todo esto, no solamente es, hermanos, escuchando la palabra de Dios, sino también es llevándola a la práctica. La mejor manera, hermanos, de poder recordar lo que nosotros escuchamos o leemos de la palabra de Dios es llevándola a la práctica, haciendo lo que la palabra de Dios nos manda en lo que escuchamos o leemos de la Biblia, hermanos. El versículo 25 continúa diciendo: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, hermanos, quieres ser dichoso, feliz, entonces lleva a la práctica todo lo que tú escuchas de la palabra de Dios. Lleva a la práctica, hermanos, todo lo que tú escuchas de la Biblia o lo que tú lees en la palabra de Dios. No solamente seamos oidores, hermanos, sino también seamos hacedores. No solamente escuchemos la Biblia, sino también pongamos en práctica todo lo que nosotros aprendemos de la palabra de Dios cada día, hermanos, ya sea en la iglesia o en nuestras casas.
pero les animo a eso, hermanos, a ser hacedores de la palabra de Dios. Muy bien, hermanos, espero que puedan tener un día muy bendecido el día de hoy, hermanos. Sigan adelante y nos vemos el día de hoy en la noche, en nuestro culto a las 7 de la noche, hermanos. Cuídense, bendiciones.